Muy buenas noches, bienvenidos. Somos un grupo de profesionales que compartimos principios comunes y el deseo de ver a un Perú donde prime la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad humana. Queremos contribuir en la formación de jóvenes líderes con pensamiento crítico que generen soluciones de impacto en la calidad de vida de los peruanos. Queremos también un país con solidaridad, honestidad, integridad, institucionalidad, sin corrupción y también con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Hemos creado un foro virtual de información y diálogo sobre problemas nacionales llamado 2051 más Perú, Suya y Pacha, como reconocimiento a nuestros orígenes y al deseo de construir un país mejor. Suya y Pacha quiere decir lugar, tierra o espacio de esperanza. Nuestro correo institucional es 2051perusuyaypacha@gmail.com. Bienvenidos a este webinar sobre desafíos y oportunidades en el entorno educativo y la salud en la era de la inteligencia artificial, organizado por la Asociación 2051 Suya y Pacha. Mi nombre es Álvaro Reynoso y estaré moderando esta conversación que promete ser muy interesante. En esta oportunidad escucharemos a dos expertos en inteligencia artificial, aplicada en las áreas de la salud y la educación en nuestro país y en el mundo. Al final de las exposiciones podrán hacerles sus preguntas. A continuación presentamos a nuestros panelistas. Está con nosotros la doctora Mabel Raza, PhD, líder del programa de Ingeniería Informática de la Universidad Cayetano Heredia, experta en inteligencia artificial, data science y salud digital. PhD en Informática Biomédica en la Universidad de Washington, Estados Unidos, y promotora de la inclusión de la mujer en tecnología. También tenemos al ingeniero Denis Zárate, ingeniero de telecomunicaciones por la PUC, MBA y magíster en liderazgo EADA, experto en Smart Cities y transformación digital, posgrado en gestión de ciudades inteligentes, experto en ciencia de datos, transformación digital y automatización industrial. Para esta primera parte tendremos la exposición de la doctora Mabel Raza, quien nos hablará de cómo la inteligencia artificial es aplicada en la salud, enfocándose en la mejora de diagnósticos de precisión, personalización de tratamientos y optimización de la gestión hospitalaria. Bienvenida, doctora Mabel Raza. Tendrá un total de 20 minutos para su exposición. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de poder compartir la experiencia de lo que es en el área de inteligencia artificial. Entonces, iniciamos. Ya como bien Álvaro me había presentado, actualmente soy también la directora de la Escuela Profesional de Ingeniería. Y un poquito voy a, antes de iniciar mi presentación, presentarme un poquito más en detalle para que puedan también conocerme y también por ahí saber cuáles son mis posibles sesgos. Soy ingeniera informática de profesión, con un posgrado en informática biomédica y en salud por la Universidad de Washington. Y actualmente muy dedicada en la parte de lo que es la innovación curricular, especialmente en el tema de inteligencia artificial y con mucha experiencia en el área de salud. Y quería hoy día transmitir y compartirles esta presentación muy enfocada en la parte de salud y con una mirada mucho del uso responsable, ¿no? Más que nunca hoy en día con todo este boom de la inteligencia artificial generativa que se dio con la aparición de la famosa herramienta ChatGPT en el 2022, que ha generado todo un eco muy fuerte a nivel mundial en todos los sectores, ¿no? Y hoy día voy a tener el placer de poder compartir con ustedes esta experiencia en la parte de salud. Quería enfocar esta presentación en 4 partes. Primero, darles unos pincelazos de los conceptos claves para aquellos que tal vez todavía han escuchado diferentes terminologías en inteligencia artificial, para que pueda quedar esta línea base sólida, o al menos puedan tener el contexto. ¿Qué regulaciones que son muy importantes cuando uno quiere dedicarse al área de inteligencia artificial, ya sea a nivel de usuario o un nivel ya sea de implementador o que quieras aplicar la inteligencia artificial? ¿Y cómo lo podemos hacer de una mirada responsable, ética, que es muy importante hoy en día y que todavía hay mucho por hacer en nuestro país? Y de ahí vamos a ir viendo qué aplicaciones actualmente existen, compartirles un poco en proyectos donde he participado, y también con esta mirada a dónde se está yendo la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, desde la mirada de las oportunidades que hay, que son inmensas, como también los retos que se están dando, ¿no? Con eso creo que la mayoría ha podido escuchar lo que es IA, de inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, la IA responsable, o en inglés mucho con esta terminología de responsible AI, o la ética, ¿no? También la ética de inteligencia artificial.
Entonces, vamos a dar unos pincelazos. A mí me gusta mucho esta definición que nos da UNESCO, que es esta mirada donde nos dice que es este campo donde tenés la capacidad las computadoras de poder imitar las funcionalidades de la inteligencia humana, ¿no? Desde la percepción, el razonamiento, resolución de problemas, la interacción, ¿no? Con el ChatGPT, mucho esta parte de la parte lingüística, ¿no? Para producir diferentes resultados. Ahora, todos estos términos que hemos ido mencionando, ¿a qué se refieren, no? Me encanta mucho esta infografía que hace Oracle, donde ya todos saben que la inteligencia artificial no viene de ahora, si bien como les decía vino todo este boom de la inteligencia artificial ahora en el 2022, es una área, un campo de acción que ha sido desarrollado por muchas décadas. Ahí pueden ir viendo aquí desde 1950, ¿no? Que surgió el término de inteligencia artificial. Ha habido muchas investigaciones, ¿no? Donde siempre ha sido la meta simular el comportamiento humano a la inteligencia humana. Ya en los años 1980 comenzaron a aparecer estos algoritmos de Machine Learning, o en español, aprendizaje automático, diferentes técnicas que nos ayudaban a poder programar. Si bien en un momento había toda esta cuestión de decir, no, si continuamos con la estadística clásica, todavía usar estos algoritmos son como una caja negra, no se sabía usualmente cómo se funcionaba, tal vez tenían mucho que los computer scientists o la gente dedicada en la parte de tecnología recién podían, como decía, descifrar. Pero hoy en día sabemos que la mayoría de ustedes probablemente ya han usado alguna herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Ya desde el 2010, por eso viene este boom dentro de este paraguas. Entonces vemos el campo de la inteligencia artificial y ahí tenemos estos algoritmos de Machine Learning y uno de ellos que es muy conocido y que desde el 2010 es donde ha resonado, que es el Deep Learning o aprendizaje profundo, ¿no? Que es parte de un tipo de algoritmo de Machine Learning, ¿no? Que utiliza toda esta parte de las redes neuronales. Entonces, por eso hoy en día ustedes escuchan toda esta terminología, ¿no? Para muchos puede ser si hay alguien aquí que está con el perfil técnico súper familiar, pero tal vez para otros puede ser algo totalmente nuevo, ¿no? Con eso es también interesante saber que a la par que la parte de la inteligencia artificial es importante hoy en día tener todo lo que es este uso responsable. ¿Y a qué se refiere? Me gusta mucho también esta definición del ISO cuando te dice que el uso responsable se refiere tanto a la parte ética y legal que podemos usar desde que usamos una herramienta de inteligencia artificial hasta el momento de poder crear, diseñar o implementar alguna herramienta, ¿no? Entonces, yo creo que es algo importante y por la cual escogí también enfocar esta parte de inteligencia artificial responsable en la parte de salud, ¿no? Más que nunca sabiendo que en este ámbito, en este campo, conlleva mucha responsabilidad, en general en todos los campos, pero en este momento en la parte de salud involucra muchas veces la salud de las personas, el cuidado. Entonces, más que nunca tenemos que estar teniendo en cuenta este término. A nivel de ética, de valores, me gusta mucho también lo que UNESCO ha hecho, que es un gran referente en estos temas, en lo que han ido dando lineamientos a nivel del uso responsable y ético de inteligencia artificial. Y estos valores son aquellos que para ustedes en cualquier momento que están queriendo, como les decía, ya tanto usar o diseñar o implementar algo de inteligencia artificial, considerar, ¿no? Entonces, cualquier herramienta debería obviamente cumplir y respetar los derechos humanos, la dignidad humana, debería estar conectado con a nivel de que permita una sociedad más justa, más interconectada. Tercero, asegurar una diversidad que sea inclusivo. Por eso ahora se promueve mucho que diferentes personas, no solamente los informáticos o los ingenieros o los de computer science estén involucrados, sino diferentes profesionales para que puedan generar las herramientas que puedan incluir una diversidad y diferentes puntos de vista, ¿no? Ahora sabemos que la sostenibilidad también debería ser transversal, deberíamos estar conectados con nuestro ecosistema, con nuestro ambiente. También mucho va relacionado con hacer esta tecnología, usar esta tecnología de inteligencia artificial como el Green Tech, ¿no? La tecnología verde. También los principios, ¿no? Es importante considerar que cualquier herramienta que utilicemos o diseñemos debería evitar el daño, minimizar los riesgos, especialmente en la parte de salud, que es súper importante, al igual que asegurar que sea seguro, que sea confiable, ¿no? Como les digo, también va muy de la mano aquí, perdón, en el número 3, también estos principios de la protección de nuestros datos. Súper importante, ¿no? En la parte de salud. Si bien, por ejemplo, ahora voy a ir mostrando de manera un pincelazo de las regulaciones que hay en Perú, antes de entrar las aplicaciones en salud. A diferencia de otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, que tiene el HIPAA, no tiene las regulaciones mucho más estrictas en la parte de salud, todavía en el Perú todavía tenemos mucho por hacer. Entonces, el poder que cualquier herramienta que utilicemos asegure esta protección de privacidad de los datos
también la parte de esta colaboración y gobernanza, también la responsabilidad, la transparencia, ¿no? Porque, ¿no? Por ejemplo, Canadá el gobierno canadiense es un ejemplo de cómo ellos, por ejemplo, han desarrollado una herramienta que genera una auditoría. O sea, cualquier empresa o cualquier sector que desarrolle alguna herramienta de inteligencia artificial tiene que pasar como un permiso. Es como si fuera un tipo de IGEMIT de aquí, o sea, donde ellos tienen que tener un permiso, donde este algoritmo analiza, hace como una auditoría a nivel de codificación, ¿no? Cómo ha sido desarrollado, qué datos han sido usados, cómo lo han diseñado y que vea que no han infringido ningún ley, ¿no? Entonces, eso es lo ideal, todavía en nuestro país no lo tenemos. El gobierno canadiense, como les dije, es un ejemplo de que a nivel de gobierno han hecho esta implementación que permite esta auditoría de cómo están diseñadas estas herramientas de inteligencia artificial que va muy ligado con estos principios éticos, ¿no? Que sea transparente, que pueda mostrar realmente cómo se han hecho, que ya no sea esa caja negra que siempre fue una de las cosas que más cuestionaban cuando se utilizaba inteligencia artificial anteriormente. Al igual que ya habíamos mencionado, va muy de la mano con la determinación de asegurar que estos sistemas de IA no reemplacen. Eso es lo que ha resonado mucho, ¿no? En estos últimos años, como que estaba muy dividido entre los expertos, quiénes están muy a favor, quiénes son más temerosos o tienen miedo de que vaya a reemplazar a los humanos, etcétera. Pero yo creo que por eso enormemente que, independientemente de qué sector, si bien hoy ya no estamos enfocando en gracias a Suya y Pacha, estamos enfocando en salud y educación, independientemente del sector, es importante asegurar que podamos nosotros, ya sea como les decía, tanto a nivel usuario o como desarrollador, hacerlo de forma responsable y ética, ¿no? Ya les había mencionado de la sostenibilidad, que es súper importante, y también vamos muy comprometidos todos aquí en poder, y creo que probablemente es la motivación de los que están aquí presentes, de poder tener esta alfabetización en este campo, ¿no? Estar más conscientes de lo que hay. Yo creo enormemente que así como en una época todos teníamos que saber, o es común como hoy en día saber el Microsoft Office, que todo el mundo sabe su Word, Excel, etcétera, ya muy cercanamente todos van a tener que saber usar estas herramientas de inteligencia artificial en su día a día, y probablemente muchos de ustedes ya lo están usando. Y va muy de la mano también con este principio de generar obviamente no discriminación, que sea todo más equitativo. Entonces, como ya habíamos visto en estos conceptos claves, estas diferentes terminologías que muchas veces se han seguido adoptando con esta terminología en inglés y teniendo siempre en mente ustedes lo importante que es usarlo de forma responsable y ética, basado en estos principios y valores, ¿no? Como les decía, para mí UNESCO es un referente, y justo entre estas regulaciones de inteligencia artificial a nivel global, yo considero que uno de los dos instituciones que están liderando, están marcando los lineamientos, dentro de la Unión Europea tenemos a un consejo especial en la parte de inteligencia artificial, donde ellas han puesto los diferentes, cuando hay el desarrollo, que son clasificados en diferentes niveles de riesgo, y como les decía, también lo de UNESCO, ¿no? Entonces, están interesados en profundizar, pueden ir mirando estos documentos que son muy interesantes, o tal vez luego el interno también podemos compartirlo con Suya y Pacha para que puedan ustedes también tenerlo accesible. Ahora, ¿qué se ha hecho a nivel Perú? ¿No? Que es importante. En la etapa del COVID, de la pandemia, hubo una reunión de expertos tanto a nivel de la academia, del sector privado y público, donde se reunieron y hicieron toda esta estrategia nacional de inteligencia artificial llamado ENIA, ¿no? Y lo dividieron en 6 estrategias en diferentes niveles, donde uno justo de los pilares era la ética, la colaboración, la formación, la infraestructura, ¿no? Entre otros pilares estratégicos, que fue este primer documento base, ¿no? Ya en el 2023, como pueden observar, se ha dado esta ley, que era una ley, que es la ley 31814, que promueve el uso de inteligencia artificial en nuestro país, tanto a nivel económico y social, ¿no? No era muy detallado, si ustedes lo pueden googlear, pueden descargar, son 3 hojas. Ya al año siguiente, en abril de 2024, hicieron el proyecto de reglamento de esta ley, donde ya son más de 10 hojas de documentos donde te explican, desde poder primero explicar cuál es la terminología, definir exactamente los conceptos claves de inteligencia artificial, cómo hay los diferentes niveles de riesgo que son clasificados. También hay una parte mucho donde promueven la parte de capacitación y formación en inteligencia artificial que deberían promoverse a nivel de los diferentes sectores en nuestro país, etc. Entonces les invito también a poder ir revisando y poder también estar alineados a lo que también a nivel de regulaciones se está dando a nivel de nuestro país, ¿no? Que es importante, especialmente como les decía, si alguno de ustedes quiere tanto implementar alguna herramienta que ya existe o crear alguna herramienta nueva. Con eso nos vamos con una mirada de este uso responsable, ¿no? Este uso responsable, si bien estamos enfocados ahorita, ya vamos entrando con fuerza en el sector salud, tenemos que tener siempre en cuenta estas regulaciones que van muy de la mano con la privacidad, ¿no?
Como les decía, todavía no hay ninguna auditoría a nivel de salud como un HIPPO o algo muy específico en IA actualmente como en otros países. Por ejemplo, en Italia está prohibido el uso de ChatGPT, ¿no? Entonces, hay otros países que tienen una regulación muy estricta en estas áreas. También es muy importante evitar los sesgos, ¿no? Y entonces va muy de la mano con esta mirada de cuando ustedes quieran usar alguna herramienta de inteligencia artificial, especialmente si es en la parte de salud que estamos ahorita vamos a entrar en detalle, es ver cómo ha sido diseñado este algoritmo, ¿no? Todavía la IA no está en algún nivel para poder identificar qué cosa es ético, ¿no? Hay mucha controversia en estos temas. Cómo evitamos también que los datos, estos datasets o esta colección de datos que ingresamos a la IA puedan no tener sesgos. Y les doy un ejemplo que yo recuerdo cuando iniciamos haciendo las pruebas con ChatGPT. Yo iniciando mis pruebas con el ChatGPT, por ejemplo, crea una imagen de un estudiante, en el caso yo como el líder del programa de pregrado en Ingeniería Informática en Cayetano, ¿no? Para poner poniendo a mis presentaciones, creo una imagen de un estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad Cayetano Heredia. Y las primeras imágenes que me daban eran, por ejemplo, imágenes de chicas, de estudiantes, pero vestidas como hindú. Entonces yo obviamente me daba cuenta que mi primera hipótesis era que obviamente la mayoría de la gente de la India estaba haciendo sus cosas de ChatGPT y estaba sesgando el resultado de ChatGPT a este prompt que yo hacía. Ya después comenzamos a seguir poniendo varios meses después, y ya comenzabas a ver a una estudiante latina, tal vez no peruana, pero tenía como unos rasgos como un poco más latinos. Y así, hasta que en un momento, si uno actualmente pone y ya dice crea una imagen, ¿no? Y te sale alguien, hasta te sale el escudo de la universidad, entonces ha ido mejorando. Entonces, el poder saber cómo evitar esos sesgos cuando uno utiliza alguna herramienta, o cómo ayudar a poder reducir ese sesgo también. Y como dice aquí, desde el momento que tú lo vas entrenando en algo tan sencillo como solo usar una herramienta, hasta tú poder crear un modelo que te pueda predecir, como una estancia hospitalaria, que es un proyecto que les voy a comentar más adelante. Y por eso también hoy en día se fomenta la participación femenina, o en general, como les decía, de otras carreras profesionales, para que puedan incluir esta herramienta de IA, diferentes perspectivas, y reduzca estos sesgos y más bien promueva mucha diversidad. A nivel de accesibilidad, ¿no? Sabemos que hoy en día la IA obviamente no está siendo usada de forma uniforme. Sabemos que hay estos gigantes, y va muy conectada con esta parte de comercialización, que los líderes tecnológicos son empresas privadas, los que están liderando hoy en día, como Google, Microsoft, etcétera, y puede generar este sesgo, ¿no? Si bien hay estas organizaciones a nivel global que están dando estas regulaciones donde y están promoviendo una IA, alfabetizar en IA, que pueda ser más inclusiva, que pueda ser más accesible, todavía hay mucho por hacer. Y con eso vamos a entrar a ver cuáles son esas aplicaciones con las cuales nosotros podemos movernos, ya teniendo este contexto de la inteligencia artificial, de este uso responsable, de este uso ético. ¿Qué aplicaciones de inteligencia artificial en salud? Hay diversas. A primeros pincelazos tenemos algo que por ahí quería compartirles, experiencias que hemos tenido aquí en la universidad, es de implementar dentro de ChatGPT, usando uno de los modelos para enseñar, por ejemplo, en la parte de educación médica, ¿no? El sistema excretor. Ahí hicieron un gran trabajo profesores de la Facultad de Medicina, el doctor Juan García, el doctor Sabino Portugal. También mucho hoy quedamos, antes de que se lance este centro de simulación que se acaba de lanzar inaugurar la semana pasada en la Universidad Cayetano Heredia, se está usando muchísimo. También se ha promovido mucho dentro de la universidad el uso de los visores para realidad virtual, utilizando inteligencia artificial y pudiendo simular en la parte de biomédica, para que ayude en la enseñanza tanto de los estudiantes de medicina como de la parte de estomatología, ¿no? También hay mucho soporte en el área de telemedicina con los chatbots, y en general los chatbots, como ustedes habrán visto, desde que entran a cualquier herramienta, te puede dar recomendaciones, te puede dar una guía, etcétera. Si bien ha sido al comienzo, el inicio de estos chatbots fueron como, no todo el mundo sabe, es una inteligencia artificial, no es muy amigable, y algunos al comienzo generaba frustración. Con el tiempo han ido mejorando, y muchos de estos chatbots ahora tienen imagen o tienen videos. No sé si alguno de ustedes ha visto, pero es genial y lo están usando mucho en salud, ¿no? Que es mucho ya más donde te guía cómo debería ser desde el inicio, por ejemplo, en las historias clínicas electrónicas, cómo acompaña desde un paciente, cómo educa a un paciente para que pueda entender la información médica que hay en una historia clínica,
¿no? Y que sea mucho más interactivo, mucho que haya más esta conexión, ¿no? Humano-computadora, como le dicen, ¿no? Y hay mucho también esta terminología como de la IA, Human-Computer Interaction, ¿no? La interacción humano-computadora con la inteligencia artificial más cercana. Y con eso también quería mencionarles un proyecto ya entrando un poco, era como unos pincelazos de lo que hemos seguido haciendo en Cayetano, a nivel de enseñanza en la parte médica, en la parte de salud. Y a nivel de proyectos de inteligencia artificial, me gusta mucho este proyecto que tuvimos, no en Cayetano, pero fue un proyecto que se trabajó con una clínica privada. Fue un proyecto donde el problema, que es lo que se está mostrando aquí, era en su área hospitalaria, y donde la asignación de las habitaciones era encargada por la supervisora de enfermeras, y el flujo era así, ¿no? El paciente, por ejemplo, entraba a la admisión y la supervisora de enfermeras asignaba estas camas, y esta supervisora de enfermeras le consumía esta asignación de habitación de acuerdo a su criterio como experto, que tenía toda la experiencia, en más o menos 50% de su carga laboral, ¿no? Y le asignaba al final al paciente en la habitación. Pero muchas veces pasaba de que debido a la demanda de pacientes en el hospital, esta enfermera demoraba, por ejemplo, el tiempo de espera en que un paciente desde que entraba a admisión y se ha asignado una cama era 4 horas, ¿no? Siendo una clínica privada, ¿no? Que era bastante. Entonces generaba mucha insatisfacción y obviamente el impacto en la salud, porque hacía que probablemente este paciente se quedara un día más hospitalizada, ¿no? Entonces la clínica tenía este problema que era muy retador, impactaba mucho no solo en el cuidado del paciente, sino en todo el proceso que ellos tenían. Entonces lo que se hizo desde el área, que yo estaba liderando el área de ciencia de datos, era generar un modelo de predicción de estancia hospitalaria donde el paciente igual seguía, entraba a la parte de admisión, y más bien el área de admisión contaba con este modelo de predicción de estancia hospitalaria, y hacía que la supervisora de enfermería, ¿no? De las enfermeras, ya se dedique a lo que era realmente su labor, que era supervisar que el cuidado del paciente por el lado de las enfermeras se dé de la forma apropiada, y más bien este modelo ayude al staff de admisión a poder asignar las camas, ¿no? Y tuvo un impacto más o menos de 30 y 50% en la productividad y en la mejora de la asignación de camas. Ahora, muchos dirán, ¿y cómo se hizo este modelo, ¿no? De predicción de estancia hospitalaria? Ese modelo se trabajó con las enfermeras, y ahí va mucho la experiencia que quiero compartirles. Una cosa es generar el modelo y de ahí a implementarlo en campo, que en este caso es ya ponerlo en producción y que lo utilicen. Hay un tiempo y hay que considerar muchas variables. Para la primera parte, que es la generación del modelo, es un acercamiento, un trabajo muy de cerca en el staff de enfermería, que obviamente al inicio hubo mucha resistencia, ¿no? Porque ellos decían, ¿por qué este modelo me va a reemplazar todos los años de experiencia que yo tengo como enfermera y me lo van a querer, ¿no? Pero se le explicaba que lo que se quería era que ellos podrían enfocar toda esa expertise en ayudar a mejorar ese cuidado al paciente, que era la labor como líder del área de enfermería, y más bien pueda ayudarnos a tener este estado, y más bien puedan ellos a tomar ese rol y empoderarse más las enfermeras, pero en el otro sector, ¿no? Fue un trabajo muy cercano con ellas, se levantaron todas las datas, se utilizó toda la data de la admisión, el histórico que había, ¿no? Para generar este modelo. Y para poder implementarlo era un trabajo muy de la mano con la parte también médica, para que de las autorizaciones, poder hacer los pilotos, fue complejo. Entonces, de ahí, como les decía, desde generar un modelo y justo en este modelo, para poder asegurarnos y poder obtenerlo más rápido, poder hacer viable más rápido, ganamos un proyecto. Este proyecto se presentó para trabajarlo con el MIT, también con expertos tecnológicos, para que nos puedan ayudar rápidamente a sacar los últimos modelos de Machine Learning y podamos tener y podamos rápidamente implementarlo. Y aún así, como le decía, puede ser el modelo técnicamente, como le decía, contar con los ingenieros del MIT y todo, pero para llevarlo a producción tú igual necesitas estar muy, muy de cerca con los que están en el día a día y poder explicar el impacto positivo que tiene, y también ayudarlos a mitigar los riesgos que puede generar. Yo creo que aquí hubo muchas lecciones aprendidas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, una de las primeras lecciones que tuvimos fue cuando pusimos la recolección del dataset, que era de este histórico de la admisión, ¿no? De los pacientes, para saber cómo se les asignaba y todo. La primera parte, por ejemplo, nos dimos cuenta que al momento de validar los datos, ¿no? O sea, yo no soy especialista médico, pero he trabajado con muchos médicos, y veía que cuando, por ejemplo, uno de los datos importantes era nombre, diagnóstico, estancia, ¿no? Entonces había diagnósticos
que no tenía mucha correlación con el tiempo. Yo no soy especialista en medicina, pero decía, eso me suena un poco extraño en esta data, entonces voy a ir a validarlo con los especialistas. Y cuando fui a validarlo con el área de médicos, yo decía eso, me decía, un paciente que ingresa con esto, con este pronóstico y no tiene usualmente esta estancia. Entonces nos dimos cuenta que había errores en la data que teníamos. Y cuando preguntamos de dónde venían esos errores, nos dijeron que en ese momento, en esta clínica, no había historia clínica electrónica y se ingresaba manual y que había muchos problemas de digitación y la data estaba como un 10% errónea, ¿no? Que es bastante. Entonces tuvimos que obviamente llega mucho la ética, ¿no? Por más que trabajamos con gente del MIT, decirles que fuimos muy transparentes de decir la data que hemos visto, nos hemos dado cuenta que no está correcta, vamos a volver a darles un dataset y nos tocó validar toda la data con un auditor médico que comenzó mano a mano y chequeando las historias, validar que todo lo que estaba en el registro estaba correcto y etcétera, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno genera un modelo. Recuerden que como hay esta terminología en informática se dice garbage in, garbage out, ¿no? Si entra basura, sale basura. Entonces nos tenemos siempre que asegurar que el punto de inicio, que es la recolección de los datos, sean datos válidos, correctos y confiables. Fue una de las lecciones aprendidas más importantes dentro de este proyecto de inteligencia artificial. Con eso también quería mostrarles un poco de las investigaciones. Hay diferentes investigaciones de inteligencia artificial en salud. Quería mostrarles esta que ha sido muy cercana, que lo lanzó el grupo de investigación de mi mentora, la doctora Linda Shapiro, ahora en el 2024, donde es muy fuerte en la área que es un área de potencia muy, muy importante en salud, que es la parte de computación, le dicen computer vision o patología, o computer vision en la parte técnica, lo que somos ingenieros o computer science, y en la parte lo que es salud, un poco lo que se conoce como patología digital, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ha tenido un gran impacto en todo lo que son imágenes. Una de ellas, como les decía, la patología digital, que se refiere a cómo ayudar, en este caso, al patólogo, que es un especialista experto en la lectura. En este caso son muestras de histopatología, de lo que es para la prevención del cáncer de piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden percibir en las imágenes cómo es la mirada, lo que es el especialista cuando hace, por ejemplo, reconocimiento, los mapas de calor de una muestra, y después cuando es generado por el modelo, que también es muy similar cómo determina automáticamente, ¿no? Y van comparando y ayuda a automatizar en el apoyo de la toma de decisiones, en el diagnóstico de enfermedades, muy usado en el cáncer de piel, en diferentes tipos de cánceres en general. En Cayetano ha habido muchas experiencias también que se ha tenido con, por ejemplo, el laboratorio del doctor Mirko Simic, en lo que es el reconocimiento, en lo que es el monitoreo, en telemedicina, en lo que es tuberculosis y entre otras enfermedades, ¿no? Entonces hay un mundo inmenso de investigaciones. Sé que estamos un poquito con el tiempo, pero ya solo creo que con esto estamos cerrando. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, doctora Mabel Raza, por su aporte al webinar. En este momento tendremos la exposición del ingeniero Denis Zárate, quien nos contará cómo la inteligencia artificial generativa puede transformar y mejorar el ámbito educativo en el trabajo. Bienvenido, ingeniero Denis Zárate. Tiene alrededor de 20 minutos para su exposición. Le cedo la palabra. Hola Álvaro, buenas noches con todos. Felicitaciones por la presentación. Y bueno, en este espacio que me queda, sí me gustaría tal vez sintetizar un poco el objetivo. Soy ingeniero de telecomunicaciones y me gustaría enfocar desde el lado, tal vez, de que el sector de educación, como la tecnología, en este caso a través de la inteligencia artificial, todavía hay muchas brechas por cubrir, y más aún haciendo un análisis, pues, de país, en el cual, pues, si no tenemos conectividad, no podemos ni siquiera pensar qué aplicaciones podríamos desarrollar más allá. Si me permite, rápidamente, muy bien. Bien. Creo que un antecedente ya bien lo hemos entendido, de que está de manera transversal en todos los sectores, que pues de alguna manera nosotros estamos en un proceso, ¿no?, de adoptar, de aprender, de explorar, pero creo que una palabra clave inicial para todo esto va a ser la adopción. Y eso no implica solamente a aquellas personas que son cercanas a la tecnología, sino también a los profesores. Naturalmente los estudiantes son los primeros que adaptan por todo el hecho de ser nativos digitales, de tener a la mano una serie de aplicaciones que inclusive los docentes carecen de esas capacidades, ¿no? Y ahí hay unos
puntos donde que pues el rol del docente ya no es lo que era hace 10 años o hace 5 años, ¿no? Ya cada vez se perfila más como un facilitador, ¿no? En el hecho de metodologías educativas y el tema aquí es cómo, más que estandarizar, cómo ver en aquellos puntos que todavía son más distantes a ellas, ¿no? Tal vez si podríamos hacer un análisis propio de lo que es la inteligencia artificial, vamos a ver pues que esa relación humano-máquina siempre de alguna manera ha existido en el sentido de la evolución tecnológica entre el hecho de poder tener mayor capacidad de transferencia de datos, la capacidad de poder almacenar grandes volúmenes de información y el procesamiento como tal. O sea, todo como la electrónica ha venido avanzando durante estos últimos 20 años y que finalmente el costo tanto de transferencia de datos, el almacenamiento y el procesamiento cada vez es menor, pone a disposición una serie de capacidades tecnológicas. Y gracias a ello, considero de que pues toda esta evolución de los últimos 50 años, en estos 10 tal vez últimos años, hemos tenido la posibilidad de que estos sistemas cognitivos sean mucho más cercanos a las capacidades humanas, ¿no? Es decir, pues la memoria, la anticipación, la abstracción, las tomas de decisiones, entendiendo que por el lado derecho, pues tenemos estos sistemas cognitivos dentro del ámbito de acción de la inteligencia artificial para hacer el procesamiento del lenguaje natural, ese entendimiento entre las máquinas y las personas, la identificación de patrones, hacer la detección, segmentación, el análisis de imágenes, como nos mostraba en los ejemplos claros en el tema de la salud, y en general muchas automatizaciones en las tareas. Si bien es cierto, el propio desarrollo de un modelo de inteligencia artificial puede estar, digamos, seccionado para un solo objetivo, para una sola tarea, cada vez esto se ha puesto pues en dos verticales muy importantes. Por un lado, pues la inteligencia artificial débil, en el cual pues lo hemos visto, lo hemos inclusive hasta estudiado, pero hoy estamos en una etapa de una inteligencia artificial fuerte, ¿no? Inclusive esa inteligencia fundacional donde tiene la capacidad de hacer múltiples tareas, generación de texto, generación de audio, generación de video, ¿no? Inclusive hoy ya hay aplicaciones para generación de objetos en 3 dimensiones. Pero esa tarea hay que verlo también de que hay un esfuerzo detrás, no solamente en la aplicación como usuarios, digamos, que utilizan la aplicación, sino que pues hay que tener, como lo mencionó, datasets, hay que tener una cantidad de información, información gobernada, una información de calidad, gestionada y de alguna forma que con todo el proceso de desarrollo de algoritmos y que estos algoritmos de alguna manera también vienen evolucionando para que, por ejemplo, estos LLMs, ¿no? Que cada vez de alguna manera utilizan una cantidad de infraestructura, como se puede ver aquí, se van optimizando, ¿no? Y al optimizarse, pues estamos hablando de energía, recursos propiamente, computacionales y obviamente financieros en costos, ¿no? Entonces siempre hay esta relación dentro de estos componentes para poder desarrollar modelos de inteligencia artificial y las herramientas diversas propias para temas de visión computacional, machine learning, desarrollo con un tipo de lenguaje, etcétera, etcétera. Pero más que hacer un estudio ahora teórico, yo creo que aquí me enfocaría principalmente en la revolución dentro de la inteligencia artificial y es prácticamente el deep learning. Lo digo así, no, digamos, comparando con las demás, sino que de alguna forma esto hoy nos hace entender de que tenemos que adaptarnos en la forma de utilizar, ya sea el hecho de, oye, un prompt, ¿no? Una línea, si mi pregunta realmente no es certera, es muy vaga, no, o tal vez estoy entrenando muchas cosas que no me van a servir al final, ¿cómo hago? ¿Cómo utilizo estas tecnologías? Entonces, si bien es cierto, hay una evolución y normalmente se habla de tres etapas, pero vamos a hablar aquí, por ejemplo, el Deep Learning 1.0, en el hecho de que en el ámbito de la visión computacional, pues nos permite clasificar, localizar, detectar, segmentar y que podría ser para nosotros una tarea sencilla, ¿no? Cuando, por ejemplo, esto dentro del ámbito del aprendizaje también, pues a un niño de 2 años le dices que es un perro, ¿no? Y va un poco
analizando, ¿no? Una serie de factores de que, mira, el perro tiene una cola, no, está puesto, parado en cuatro patas, entonces ya va analizando y la próxima oportunidad, pues, efectivamente ve un parecido a un perro y tal vez de otro color de pelo y dice, esto es un perro, sí, correcto. Pero para la inteligencia artificial, eso es una tarea también bastante complicada, entendiendo esa estructura que les mostré, ¿no? La infraestructura, el desarrollo de algoritmos, y que inclusive para nosotros podría ser hasta complicado, ¿no? Teniendo en cuenta este tipo de imágenes. Pero lo que sí es cierto, esta evolución, pues en el Deep Learning 1.0 y ahora en el Deep Learning 2.0 de estos últimos 5 años, como se muestra aquí, creo que esta opción multimodal, vamos a decirlo así, nos da la generación de textos, la generación de imágenes de manera sintética, donde están los GPTs, ¿no? Donde de alguna forma como usuarios de ChatGPT o propiamente de Gemini o Llama o cualquier otro tipo de modelo de tipo LLM, nos permite pues interactuar, ¿no? Y aquí un punto clave que quisiera enfocarme es en que vamos a tener una asistencia. Nosotros entendemos que el Internet como una red de redes nos permite tener una base de conocimientos tal vez dispersa y que la acción propiamente humana es tratar de buscar dentro de bibliotecas digitales, por ahí tenemos páginas de referencia, blogs, videos, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta interacción ahora a través de un chat GPT por la interfaz, vamos a decirle a nivel de texto de chat, eso también va a evolucionar, de manera de que mañana más tarde tendremos no solamente estos chatbots generativos, sino también vamos a poder generar imágenes de manera sintética o como este caso de manera multimodal, donde el entendimiento, la interacción le paso una fotografía y hacemos una conversación, le paso una imagen y entiende que el contexto de esa imagen es algo tal vez un poco más metafórico, ¿no? Como se puede observar aquí, o un meme, o le paso un pantallazo de un error, entiende de aquí que estoy tratando de buscar cuál es la alternativa de solución. Pero si comenzamos a hablar desde la opción de generar, por ejemplo, de manera sintética videos, inclusive de tan muy hiperrealista, vamos a ponerlo así, complicamos ahora por el hecho de generar noticias falsas, ¿no? Y que de alguna forma las personas crean de que eso es real, ¿no? Y ahí hay un punto muy importante, ¿no? Inclusive desde la ética, desde cómo se genera eso y cuál es el impacto detrás. Pero, y eso, justamente lo que les decía, ¿no? La asistencia que vamos a tener, yo creo que la próxima evolución es tener asistentes personales conectados y la interacción así ChatGPT va a ser nuevamente natural, ¿no? Así como puedes interactuar por voz, ¿no? Por texto, puedes tener tu propio asistente virtual, como en este caso, por ejemplo, es un gemelo digital que me hice con técnicas de fotogrametría y que se puede conectar con el API de ChatGPT, ¿no? Y que la interacción pues sea con esa persona. De manera de que pienso que la próxima evolución o la iteración hacia un Internet va a ser justamente lo que hace tal vez un año, 2 años se hablaba del metaverso. Es decir, ya no solamente vamos a interactuar con browsers, ¿no? Vamos a decir, con Google Chrome o Firefox o cualquier otro tipo de browsers o navegadores de Internet, sino vamos a tener asistentes al lado y que nos ayudarán y nos acompañarán en el proceso de aprendizaje. De esa manera, inclusive podemos hacer otro tipo de actividades, por ejemplo, la generación de videos, ¿no? Animaciones gráficas de una manera muy rápida. Por ejemplo, este caso fue una iniciativa en el que desarrollamos unas animaciones. El objetivo era hacer una película, ¿no? Peruana, sin embargo, fue una etapa de laboratorio, el cual aquí, bueno, un amigo desde la universidad, que su vocación es ser artista, dejó la universidad justamente para dedicarse en lo que más le apasiona, que es el arte, creó muchos personajes que eran títeres. En el reencuentro que tuvimos dijimos hay que hacer algo y con uso de la tecnología, con el uso de la inteligencia artificial y en nuestro escenario que formamos y todo, él mismo comandaba y mandaba su personaje y que era un ratón y que este ratón, esta prueba es una de las primeras pruebas que hicimos, teníamos un objeto en 3 dimensiones y que estaba conectado, es decir, que la visión computacional reconocía el movimiento de la persona y esta finalmente controlaba al objeto, ¿no? Como se puede observar. Pero ya se supone que soy el ratón, ¿verdad? Esta es la primera sesión que tuvimos de laboratorio
no hay una animación exactamente de como se hacía de manera tradicional, ¿no? Frame a frame. Está No sé conectado qué decir, y cualquier tipo de no sé qué interacción, hacer. movimiento biomecánico, pues será conectado al objeto en 3 dimensiones, tanto en los saltos. Si es que salta. Entonces, ¿se imaginan cómo poder crear esto de Soy física Papelito del muy futuro. rápidamente? Y hoy les Pues voy a ver demostrar cómo es películas, posible que los sueños proyectos se cumplan. educativos. Si no se puede en este plano, en el otro sí. Bueno, este personaje se llama Papelito y como pueden ver, él no tiene brazos y justamente el Papelito real, títere, no ¿Ustedes? tiene brazos, ¿Cuáles son fue sus creado sueños que justamente de quisieran esa manera, realizar? ¿Lo con, saben? eh, con ¡Nos vemos! características de ser creador, de tratar de siempre explorar. Y en esa exploración, pues conoce el metaverso, ¿no? Y el hecho de conocer el metaverso, pues le da una esperanza de poder hacer otro tipo de actividades que tal vez en este mundo físico no se puede. No sé si ustedes se acuerdan del científico Stephen Hopkins, ¿no? Teniendo una enfermedad neurodegenerativa, pues él o las personas que carecen de ese tipo de movilidad pueden controlar un avatar en un metaverso y que este metaverso pueda caminar, pueda interactuar con otros avatars, quién sabe, hacer su vida del día a día, de qué es la interacción, porque somos humanos sociales, ¿no? Y esa es nuestra propia naturaleza. Entonces puede haber un camino muy importante por ese lado. Así como les mencioné como ejemplos, aquí, por ejemplo, NVIDIA con una plataforma que se llama Omniverse, te permite, ya está conectada con ChatGPT, te permite crear rápidamente objetos en 3 dimensiones para temas, por ejemplo, de And here desarrollo we de go. ambientes, As you can ¿no? see, the items have been gracefully disposed in the Vamos a sea. mostrar aquí. Con solamente un prompt, puedo crear un almacén, para temas de videojuegos, por ejemplo, de manera muy rápida, ¿no? Y que este objeto, este espacio 3D, se pueda utilizar para diferentes fines. Y ya por último, para cerrar, a nivel de procesamiento de lenguaje natural, creo que es el donde actualmente más estamos teniendo una interacción directa con la inteligencia artificial. Pues históricamente podríamos hablar de que una serie de acciones que se ha tenido en compañías tecnológicas como IBM, que distan un poco lo que hoy tenemos como capacidades a nivel de ChatGPT, por ejemplo, o todos los chatbots generativos, ¿no? En el sentido de que ese Watson, ¿no? Finalmente era un ámbito también de procesamiento de lenguaje natural, pero no generaba datos de manera sintética, sino generaba o buscaba dentro de los repositorios un análisis semántico del texto que era o de la consulta que le hacía para que esa relación en unas probabilidades propiamente, más o menos podría determinar una posible respuesta. Y esta evolución, pues finalmente hoy nos permite crear textos de manera rápida, generativa, muy fieles a lo que estamos buscando, ¿no? Podemos decir que tenga un perfil como abogado, podemos decir que tenga un perfil como ingeniero o un rol como tal o artista, ¿no? Y eso es justamente la potencialidad de un prompt bien desarrollado. En la última parte, ¿no? Y es un poco ya desde el Colegio Ingeniero lo que venimos trabajando. Yo como presidente del Comité Especializado de Ciudades y Territorios Inteligentes, es cómo la inteligencia artificial pone a servicio de la educación, ya sea desde el lado de la innovación, ya sea propiamente de qué herramientas tecnológicas permiten potenciar tanto al profesor y así al estudiante. Como lo había mencionado, ¿no? Creo que la personalización, la de tutoría o la asistencia nos va a permitir pues escalar naturalmente, ¿no? Y ya les mostré de cómo pienso de que la evolución del Internet va a ser justamente con asistentes que nos van a permitir acompañar nuestro desarrollo profesional, educativo, la detección temprana de algunas situaciones en problemas inclusive en el aprendizaje, ¿no? Y entendiendo de que la asistencia nos permitirá rápidamente aprender y desaprender en situaciones que, por ejemplo, estemos fallando en algún tema. Y lo último, y creo que es el reto más importante en esta última parte, es el acceso offline justamente de todas estas herramientas. Y digo offline porque todavía tenemos muchas personas en el mundo y en este caso en nuestro país que carecen de conectividad. Y creo y considero ahí el rol importante de poder trabajar también desde ese lado. Entonces, ¿qué nos ha pasado ahora último, estos últimos años, ¿no? Hemos padecido una pandemia y si bien de alguna manera un grupo de personas o la mayoría, pues hemos tenido la posibilidad de continuar en poder educarnos, en capacitarnos, en desarrollarnos,
Sin embargo, no todos han tenido esa oportunidad, ¿no? Y esa posibilidad. Algunos con mayor esfuerzo, otros tal vez innovando la forma de educación, tratando de movilizarse a lugares donde por ahí podría tener una señal de internet o de acceso a radios, y en el peor de los casos, y por ahí intentarse educar. Yo creo que ahí hay un trabajo muy importante. Es por eso de que a través del Colegio de Ingenieros desarrollamos una misión técnica, ¿no? Con el objetivo de validar diferentes tecnologías y en este caso, entendiendo de que llevar conectividad a lugares profundos implica un nivel de inversión muy alto. Existen tecnologías satelitales que te permiten tener cobertura a nivel nacional al 100%. En este caso, el Estado ya tiene implementado un proyecto de televisión satelital gratuita que tiene una cobertura del 100%. Y aquí, a través del capítulo de Ingeniería Electrónica y también, digamos, como presidente del Comité de Ciudades y Territorios Inteligentes, escogimos un territorio donde efectivamente carece de conectividad, no hay televisión y está a 3.600 metros sobre el nivel del mar en Apurímac. Esta es la comunidad campesina de Yinque. Y para contarles, ¿no?, que desarrollamos esta misión técnica justamente en fiestas patrias, entendiendo el valor simbólico, histórico que tiene esta fecha, justamente para cumplir y llegar y validar técnicamente de que sí era posible llevar, por un lado, la información de manera mucho más rápida, en este caso a través de la televisión digital satelital. Y este consista, pues así como tal vez algunos conocen, pues los sistemas digitales como tipo DirecTV, ¿no?, en el cual hay un receptor satelital basado en la misma tecnología. Existe, pues, los receptores, pero que utilizan justamente la señal satelital del Estado y que los canales tipo IRTP, Congreso TV, Canal IP y otros futuros canales que se sumen dentro de esta carretera digital puedan llegar a todos los lugares. Entonces, esta tecnología se llama DTH, así la mayoría utilizamos o televisión analógica, ¿no?, con estas antenas de conejo, o televisión digital terrestre con nuestros Smart TV, o televisión por streaming, IPTV, ¿no?, por Netflix o cualquier tipo de OTT. En este caso, entendiendo de que todavía hay una gran cantidad de peruanos que no carecen de conectividad, uno de los puntos mucho más rápidos de poder llegar es la televisión digital satelital. Y justamente a partir desde el año pasado, enero 2024, pues la señal ya está al aire, que permite poder tener acceso a la televisión de manera rápida, ¿no? Y esto es un poco la arquitectura, entendiendo de que, pues, desde centralizado, desde el IRTP, envía la señal en este caso, de 6 canales, como TV Perú, TV Sur, Congreso TV, Radio Nacional, Canal IP, y estamos también nosotros como Colegio de Ingenieros solicitando un canal por la cantidad de contenidos que generamos, poder llevar esto al satélite y del satélite transmitir hacia los receptores de televisión satelital, de manera de que este tiene un dispositivo que se llama set-top box, un decodificador, si lo podemos decir así, pero es un decodificador inteligente, lo que permite, genera una red Wi-Fi, no solamente para que en un dispositivo tipo un teléfono o una tablet o una laptop se conecte y pueda recibir la misma señal satelital en múltiples dispositivos. ¿Se imaginan estando en la casa y yo estoy observando, o el papá está observando el canal de noticias, el niño puede estar observando el canal IP educativo, la mamá puede estar con Radio Nacional o TV Noticias Internacional o cualquier otro tipo de canal? Este tipo de acción es posible ahora con este tipo de tecnología. Digamos, la magnitud del segmento al cual es el reto nacional, estamos hablando de que hay más o menos 10.000 localidades bajo estas mismas características, sin cobertura, internet, sin acceso y naturalmente otras problemáticas también de infraestructura, ¿no? Llámese saneamiento, agua y en lo peor de los casos electricidad. Pero entendiendo de que este es un poco el segmento y estamos hablando de 3 millones de personas, 3 millones de peruanos, ¿no? Hay que ver qué tipo de alternativas tecnológicas se puede hacer en beneficio de la educación de todos los peruanos. Es por eso de que se llevó a implementar 50 estaciones receptores satelitales para 50 familias en esta comunidad de 102 familias y que hoy ya gozan, pues, de alguna manera muy rápida el hecho de poder recibir los canales educativos, canales del Estado, Radio Nacional, y hoy, pues, estas 50 familias ya tienen acceso a la información, ¿no? Y estamos hablando de información de noticias, educativos, programas de salud, etcétera.
y de manera gratuita, lo que permite que no pues paguen una suscripción mensual, ¿no? Ya más de 250 personas beneficiadas, incluyendo los colegios también. Hay incremento pues en la exposición educativa. La interacción que tuve con los niños fue de verdad muy impactante, el hecho de que ya desde el primer día puedan tener la interacción con un canal educativo como IP y de esa manera podían aprender desde casa, ¿no? En el día a día. Y este es un modelo bastante replicable. Acá se ve un poco el proceso de implementación. Niños que de alguna manera por primera vez acceden a una televisión digital de alta definición, como se puede observar, o personas bastante ancianas también. Y aquí un mensaje muy interesante, ¿no? Y es un lema también el cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Donde antes había silencio, hoy hay conocimiento. Yinque es uno de esos pueblos. Y ahora estos niños sueñan y aprendan y se conectan al mundo. Tienen acceso gratuito a la información, al acceso educativo y sin barreras. ¿Qué llamado a la acción? Y esto con eso cierro. En primer lugar, pues a través del Colegio de Ingenieros ya hemos hecho una solicitud formal hacia el IRTP para poder generar esos contenidos y también hacer la difusión nacional. El Consejo Departamental de Lima tenemos más de 19 capítulos de ingeniería civil, agrícola, electrónica, industrial, transporte, etcétera, de manera de que todos los días estamos desarrollando una serie de conferencias. Entonces, por ahí estamos trabajando en también incorporar dentro del espectro que se tiene de los 12 canales disponibles. Hoy solamente se tiene 6, hay todavía 6 espacios o 6 carriles por llenar. Entonces, desde ahí ya se está trabajando. ¿Y dónde entra la inteligencia artificial? Justamente en esta parte. Es decir, si el acceso satelital tiene una cobertura 100% nacional, estamos hablando de que estamos, vamos a decir, recepcionando esa señal digital. Pero esa señal digital, lo que yo he podido observar, por ejemplo, en un colegio donde, si bien es cierto, tienen una infraestructura importante, ha llegado inversión inclusive del Estado, hay más de 42 tablets puestas, pero que lamentablemente por no tener acceso a Internet, esas quedan sin uso, puestas en su caja tal vez hace bastante tiempo y se necesita tomar acción frente a ella. Entonces, ¿qué se está haciendo? En primer lugar, la misma recepción satelital permite de que estas mismas tablets hoy, a través de su red Wi-Fi local, puedan de alguna forma recibir toda la información de canales educativos y canales del Estado. Pero la innovación llega en el siguiente punto: crear un pequeño servidor de contenidos educativos tipo un CDN, en el sentido de que aquí se puede orquestar toda la información y, ¿por qué no decir, poner a disposición un LLM local, ¿no? De manera de que la inteligencia artificial no solamente descargue los contenidos de video, sino también se puede descargar contenidos de PDF, contenidos de Aprenda en Casa, contenidos ya del Ministerio de Educación embebidos acá, y que la interacción con un chat GPT, en este caso puede ser un LLM mucho más pequeño, vamos a ponerlo así, en un servidor tipo, no necesariamente Raspberry Pi, puede ser como Jetson Nano, Jetson AGX, ¿no? De NVIDIA, un computador de una buena capacidad, le permite interactuar con 20, 40 tablets a la vez. Esto estamos hablando de un escenario escolar. Entonces, con esto ya no solamente sería la descarga de información de video, sino la interacción de toda la información educativa, PDFs, libros, bibliotecas, etcétera, y sin el uso de Internet. Acá no hay uso de Internet, de manera de que esos 3 millones con este tipo de lectura tecnológica podríamos de alguna forma resolver alguna parte. Entonces, esa es un poco la presentación, es lo que venimos trabajando, impulsando a través del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima. Pongo aquí a disposición de mi correo, mi teléfono, si tuviesen también alguna pregunta. Estoy a disposición. Gracias. Pues muchas gracias, ingeniero Denis Zárate, por su exposición. Muy bien, entonces pasamos a la ronda de preguntas para los expositores. A ver, vamos a ver. Para doctora Mabel Raza, ¿cómo podríamos trabajar en simultáneo con la inteligencia artificial sin miedo a que seamos reemplazados, como había mencionado, creo, en su ejemplo del hospital? Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, felicitaciones, Denis, también muy interesante tu presentación. Un gusto poder compartir el panel contigo. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que, bueno, en general es un temor que ha habido, que se ha ido escuchando, bueno, en los últimos, ¿no? En los últimos años con fuerza, justo con la aparición de la inteligencia artificial generativa. Personalmente pienso de que la inteligencia artificial ha venido a quedarse y a ser una herramienta de apoyo para nosotros. Entonces, yo creo que es mirarlo con otros ojos, ¿no? Es como una herramienta más que nos ayuda a facilitar. En el caso, por ejemplo, de la implementación en el sector de salud, como les comentaba, el proyecto de estancia hospitalaria, nos ayudó a poder
El acercamiento con las enfermeras fue primero identificar, como le dicen a la champion, quién era la líder del área, poder explicarle de qué trataba el proyecto, sentir y co-crear con ella, ¿no? Hacer que ella sea parte del proyecto y que vea que era una herramienta que estamos dando para ayudarla, ¿no? Entonces yo creo que el poder tener una comunicación efectiva con los usuarios, que son con los usuarios finales, ya sea de cualquier herramienta de inteligencia artificial o cualquier modelo de predicción, etcétera, va a ser clave para que pueda ser implementado y para mitigar ese miedo, que es natural, creo que es humano, ¿no? Sentir temor a que algo pueda quitar o reemplazar en algún nivel, ¿no? Más bien en vez de eso, hacer ese cambio de mindset y sentir que lo estás empoderando, le estás dando una herramienta que lo empodera, que le puede ayudar a mitigar y que puede enfocarse y canalizar su energía en otra parte, ¿no? Entonces yo creo que, como les decía, la comunicación efectiva, el darle una mirada diferente, puede ayudar a mitigar el impacto que puede tener, ¿no? Y es un proceso también de adopción, porque cambia el flujo de trabajo muchas veces y creo que hoy en día la pandemia que nos ha dado a todos, creo, es el poder desarrollar nuestra resiliencia y flexibilidad. Y creo que el poder ser abiertos, usar herramientas de inteligencia artificial o crearlas o ser parte de diseño, parte de proyectos, como también mencionaba Denis, te puede abrir el mundo, ¿no? Entonces, dar una mirada distinta. Me gustó mucho cuando estaba leyendo una frase que hizo un experto también en IA, un influencer, que decía que la IA ha venido a resaltar más bien la parte humana de nosotros, o sea, darle una mirada diferente, porque ahora tantas cosas se automatizan y más bien es sacar más ese lado humano que tenemos, ¿no? Empoderarnos y darnos otra mirada. Entonces yo lo veo así. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mabel. Acá hay una pregunta para el ingeniero Denis Zárate. ¿Cómo debería equilibrarse la innovación tecnológica con la ética y lo que es la inclusión social? Bueno, yo creo que de por sí la innovación tecnológica son justamente esas propuestas o alternativas que nos permiten llegar, innovar, naturalmente para aquellos sectores que no están siendo atendidos. Hoy esta propuesta para el sector educativo, y no solamente el sector educativo, también puede ser salud e inclusive de industria o emprendimientos, permite complementar cosas que en este momento no, más que no existen, no están desarrollados o inclusive no han sido implementados en su naturaleza inicial. Desde ese punto de vista, creo que la innovación nos permite llegar a llevar esa información educativa a donde no está llegando. Ya no necesitan llegar de manera física, pueden llegar en PDFs, de manera satelital, muy rápido. Los retos sí, naturalmente, va a ser ahora cómo el educador, tanto de alguien profesor en la selva, en la sierra o en la costa, va a tener estos skills. Creo que ahí hay que trabajar bastante. Y desde el lado ético, como mencionabas en la pregunta, pues es cómo hacemos para que los estudiantes entiendan de que esta es una herramienta que te permite avanzar, que te permite escalar y no hacer trampa, ¿no? Porque finalmente detrás digo, que haga toda la inteligencia y yo dejo de aprender. Porque finalmente en el día que tomemos como ciudadanos maduros, con responsabilidades, con derechos y todo, vamos a tener que tomar una decisión. Y es una decisión, no tendríamos que dejar la decisión a la inteligencia artificial. Ahí hay que trabajar pasos previos, ¿no? Ok, ingeniero Denis Zárate, muchas gracias. Me parece que Pablo ha levantado la mano. Pablo Palacios. Sí. Buenas noches. Solamente para reiterar una pregunta que siempre flota en el ambiente. Respecto a las nuevas carreras, hay carreras que van a ser básicamente reemplazadas y otras que no. Un conferencista alguna vez dijo, la IA es capaz de, y la máquina en general, hacer cosas reiterativas, repetitivas y precisas, cosas que no va a poder el ser humano competir. Pero hay algo en el que va a demorarse un poco más, y es el hecho de las habilidades blandas del ser humano. Y ese es el punto en el cual se debe enfocar las nuevas carreras. En ese aspecto, y bueno, y también el IA requiere instructores para capacitarlos. Entonces hay una revolución y una eclosión de nuevas carreras, y hay otras que realmente están en salida. Y lamentablemente todavía nuestros alumnos siguen apuntando a esas antiguas carreras que tienen muy poco plazo para seguir existiendo. Esa sería mi pregunta. Sí, creo que puedo iniciar y de ahí le doy el pase a Denis. Sí, muy buena pregunta, Pablo. Sí, ha habido muchas, por ejemplo, el Foro Económico Mundial ha lanzado siempre cada año su reporte, ¿no? Donde salen todas las competencias, habilidades que deben tener las personas que van a tener los trabajos más de
deseados en los próximos 5 años. Y si uno mira la lista, entre los 10 primeros, la mayoría de las competencias o las carreras relacionadas son carreras con tecnología, ¿no? Desde ya sea ingeniero de Machine Learning, inteligencia artificial, etc. Y en general, si bien es cierto que hay muchas carreras que van a ir tal vez cambiando, digamos, la prioridad o necesidad que se va teniendo en esta nueva era de tecnología que está entrando con fuerza, yo creo que si bien es cierto, como tú dices, hoy más que nunca se va a valorar y ya no, y ahora tampoco ya se suele usar tanto el término soft skills, también más bien llaman habilidades humanas, bueno, que en general todos, ¿no?, tenemos. Y en general yo creo que mi punto de vista en este sentido es de que tenemos que proveer o dar una educación integral, ¿no? Entonces no solamente ser buenos técnicamente independiente de qué profesión pueda, porque yo creo que hoy en día la tecnología en general es transversal a las carreras, ¿no? No solamente hay que ser ingeniero, ya sea informático, de telecomunicaciones o cualquier especialista, sino que ahora la tecnología en general en cualquier área, desde que hay las fintech, es toda transversal a cualquier área. Entonces yo creo que es potencializar estas habilidades llamadas soft skills, anteriormente eran habilidades humanas con mucha más fuerza, y sacar esa parte, como les decía, ese empoderamiento, esa parte de educación más integral dentro de las profesiones en general, ¿no? Y yo creo que va a llamar, como les decía, muy de la mano a poder desarrollar más nuestra resiliencia, nuestra flexibilidad y nuestra capacidad de adaptarnos. Y creo que todo lo hemos demostrado en la época de pandemia, ¿no? Que todos tenemos esta capacidad innata, ¿no? De acuerdo a las circunstancias de poder hacerlo. Y ahora hay que incluir todas esas competencias en nuestros planes curriculares, ¿no? En nuestros planes de estudio, en diferentes formas, independientemente de qué carrera que uno tenga. Yo creo que hay que ir insertando dentro de la currícula y que sea transversal, ¿no?, en todos los cursos. Ahora, sí va a depender mucho de la visión que tengan los líderes dentro de las instituciones educativas, de cómo lo quieran hacer, ¿no? Entonces, si nos llevas, es una llamada a la acción a ir a un ritmo más rápido a lo que era antes, porque la misma tecnología, como les decía, al ser transversal, ustedes se dan cuenta, y creo que a todos, y muchos de aquí somos docentes, nuestros estudiantes van a un ritmo veloz, te van diciendo cada herramienta nueva que sale, y no tengo que va al ritmo, ir a su ritmo de ellos. Entonces sí va a llevar muy de la mano poder ir a este ritmo, que hoy en día es muy acelerado, de lo nuevo que va saliendo, y aprendes una herramienta, van saliendo muchísimas tecnologías emergentes que vienen con fuerza, y hay que estar al tanto, ¿no? Y digo, independientemente si es una carrera ya sea de salud o una carrera en la parte de humanidades, y hoy en día creo que necesitamos trabajar más en multidisciplinaridad, también, que es muy importante, ¿no? Entonces, como bien decías, también en general ya no es solamente que ser un experto, como les decía, ingenieros, computer scientists, sino en general creo que es trabajar mucho más, como les decía nuevamente, multidisciplinaridad, ¿no? Transversal. Ahí te doy el pase, Denis. Gracias, Mabel. Bueno, tal vez complementando, me hizo recordar una anécdota que me pasó. Mi padre es ingeniero agrónomo, y como anécdota, pues de alguna manera siempre quiso que yo quiera ser ingeniero civil, pero soy ingeniero de telecomunicaciones, más afín a la parte tecnológica. Pero en sus proyectos siempre le he acompañado, en el sentido de hacer la topografía, manejo de estación total y todas las herramientas como tal, el manejo de el ploteo, desarrollo en AutoCAD y todo demás, que obviamente todo es un trabajo y todo. Pero ahora, estos últimos años, pues hay drones que tienen la capacidad de hacer su plan de vuelo, te hacen todo el análisis y tienen las cotas con nivel de precisiones, con estaciones RTK y una serie de cosas. Y que, como anécdota, cuento de que le decía a mi padre de que lo que él hacía en 8 horas o 10 horas, el dron lo hace en 10 minutos, ¿no? Y lo procesamos rápidamente y ya tenemos las cotas, toda la parte topográfica, curvas de nivel y todo lo demás con una precisión. Y él me decía y me respondía, sí, yo entiendo eso, que hoy lo podemos hacer muy rápido, pero la única diferencia entre el que el dron lo haga y yo es que yo lo disfruto, ¿no? Y yo creo que ese lado humano es un hecho y una característica, ¿no? Y a mí me gusta justamente decir eso porque me acerca a mi padre, que él es de otra generación, se entiende que ha aprendido de una manera, entiende que también está evolucionando, y la parte más multidisciplinaria va a ayudar un poco que eso se adapte a la forma como se viene trabajando. Si hay que trabajar de los niños, hay que trabajar en los adultos y también en los adultos mayores, ¿no? Porque no solamente son para las personas que hoy son fieles y usuarios de eso, ¿no? Hay que pensar para todos. Eso como comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora Mabel Raza, ingeniero Denis Zárate.
Aquí hay otra pregunta. ¿Podemos confiar en que los algoritmos tomen decisiones correctas y creen un mundo mejor? ¿Podemos dejar que trabajen solas, asignándoles tareas pequeñas, tareas grandes? ¿O es necesario una supervisión de parte del ser humano? No, no sé quién le gustaría responder, doctora Mabel Raz, ingeniero Denis Zárate. Bueno, también nuevamente le doy el pase a Denis. Creo que es importante siempre validar, ¿no? O sea, no hay siempre, todo algoritmo tiene un proceso, ¿no? Entonces, desde poder tener la parte de pilotearlo al inicio, como les decía, una cosa es a veces desde poder diseñarlo, ¿no? Desde tener el modelo listo, digamos, técnicamente, a llevarlo a implementarlo en campo, independientemente en qué sector sea, hay un proceso. Entonces, el poder hacer las pruebas respectivas, asegurando que cumplan todos los criterios correctos, validándolo, haciendo una auditoría. Ahora hay muchas de estas regulaciones desde el punto de vista del uso responsable y ético que están habiendo normativas, especialmente en Europa creo que es mucho más estricto, como les decía, hasta como en Canadá, que mencioné el ejemplo, donde pasan esta auditoría a nivel también técnico de los algoritmos. Y sí necesariamente, obviamente, bueno, las redundancias necesitan esta validación antes de entrar en producción, ¿no? Y obviamente, como todo software en general, siempre va a tener un proceso, ¿no?, de adaptación y un proceso también de pruebas. Ahora, puede ser más crítico dependiendo de qué sector o no, ¿no? Por ejemplo, en la parte de salud, si estamos hablando de algún software que se utiliza, no sé, para la que es, por ejemplo, que ahora están full en boom, es la robótica, en la parte de las cirugías, ¿no? Puede tener que un nivel de precisión tiene que ser tal vez casi 99.9 porque estás tratando con la vida humana, ¿no? Pero en general es un proceso que debe seguir en el desarrollo del software, ¿no? Y como les decía, puede ser más crítico dependiendo del sector en que esté, ¿no? Yo complemento nada más, tal vez pensar en una regulación muy acotada a lo que la revolución tecnológica crece de manera exponencial es muy complicado. O sea, estar al ritmo de la revolución y la evolución propiamente y la rapidez es difícil, pero marcar directrices, objetivos del país o del continente y del mundo va a ayudar un poco a esa tendencia. Detrás de eso, pues, es el objetivo de para qué me sirve esto, ¿no? Siempre va a haber para puntos buenos, para puntos malos. Entonces, creo que hay un trabajo detrás también de conciencia desde muy pequeño, ¿no? Entonces, yo lo que complementaría sería desde ese lado. Listo, muchas gracias, doctor Mabel Raz, ingeniero Denis Zárate. Con esto ya concluimos lo que es la rueda de preguntas. Bueno, en este importante evento se han aclarado muchas interrogantes sobre el papel y el impacto que tiene la inteligencia artificial en distintos ámbitos. Sin duda, los desafíos y oportunidades que han sido planteados nos invitan a seguir explorando, innovando y colaborando para construir un futuro mucho más ético y humano. Aprovecho este espacio para poder invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, como Suya y Pacha, y en nuestra página web www.2051suyaypacha.org, a fin de que estén atentos a nuestros próximos eventos. Y si desean participar de la iniciativa, pueden comunicarse con nosotros al correo comunica@2051suyaypacha.org.